Para ganarse la vida, una pobre madre soltera curaba las dolencias de un millonario, pero entonces ocurrió algo asombroso entre ellos. Megápolis estaba despertando a la vida. Las ventanas de los rascacielos reflejaban los primeros rayos del sol y en algún lugar a lo lejos se oía el estruendo de los coches que se apresuraban a llenar las calles. En uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, en un piso con vistas al parque, Sergei Borodín, empresario de éxito y famoso filántropo, se encontraba frente a un espejo. Su reflejo, a primera vista, era perfecto, vestido caro, postura perfecta y fría confianza en sus ojos. Pero si se miraba de cerca, bajo el cuello de su camisa se escondían los primeros signos de su dolor, manchas rojas y piel irritada. Sergei se alisó la corbata y se puso la chaqueta. Por fuera su aspecto era impecable, pero por dentro distaba mucho de serlo. Hace un par de años podía estar orgulloso no solo de sus logros, sino también de su cuerpo, esbelto y fuerte, como esculpido en mármol. Ahora, la rutina de cada mañana le recordaba que el tiempo, el dinero y el poder no podían darle una cosa: salud. La enfermedad, que ocultaba cuidadosamente incluso a sus amigos más íntimos, era su enemigo secreto. Los granos rojos con costra le picaban constantemente, y a veces incluso sangraban. Pero había aprendido a ocultarlos. Maquillaje, ropa a medida y una expresión indiferente eran su armadura. Nunca lo sabrán. Nadie tiene por qué saberlo, pensó mientras se ajustaba el gemelo de la camisa. Sergei no podía permitirse ser vulnerable, porque su mundo parecía construido sobre la ilusión de la perfección. Sonó su teléfono. Un nombre apareció en la pantalla: Karina. Siempre aparecía cuando necesitaba algo. «Buenos días, cariño». Su voz sonaba como la seda, pero Sergei sabía lo que había detrás. «Hoy tienes un gran día, ¿verdad? Pensé que podríamos vernos esta noche. No querrás pasarlo solo, ¿verdad?» Karina era una mujer hermosa y espectacular que siempre conseguía llamar la atención. Pero Sergei hacía tiempo que se había dado cuenta de que el interés de ella por él no iba más allá de su estatus y sus medios económicos. Era alguien a quien tenía cerca en los actos sociales para mantener su imagen. Sin embargo, aun conociendo sus verdaderos motivos, no había dudado en aceptar. Su presencia le ayudaba a ocultar sus miedos. «Por supuesto, Karina, te recogeré después de la reunión», respondió brevemente y colgó. Al mirarse de nuevo en el espejo, Sergei sintió que la habitual sensación de ansiedad aumentaba en su interior. «¿Y si se dan cuenta?». Esta pregunta le corroía por dentro cada vez que salía en público. Sabía que la gente que le rodeaba le valoraba por su aspecto, no por lo que realmente era. Si alguien descubría la verdad, todo se vendría abajo. Sergei se dirigió a la salida. El ascensor se deslizó suavemente hacia abajo, y el conductor le esperaba abajo, abriendo la puerta de un Bentley negro. El coche, como todo lo que le rodeaba, era un símbolo de éxito, no un reflejo de la realidad. «A la oficina, Víctor», ordenó, sumido en sus pensamientos. Por el camino contempló la ciudad, con carteles de colores brillantes, multitudes de gente caminando por las aceras y edificios de oficinas que se extendían hasta el cielo. Era su mundo, el mundo que había creado y al mismo tiempo una jaula de la que no podía escapar. Cada mirada, cada apretón de manos le recordaba que vivía entre máscaras iguales a la suya. Las reuniones programadas para el día le parecían una serie interminable de rostros que querían algo de él. Pero él estaba preparado. Una sonrisa, una mano firme, un cálculo frío. Ese era su juego, y estaba acostumbrado a jugarlo a la perfección. Pero en algún lugar de su interior, Sergei sabía que no podía seguir así mucho tiempo.
La enfermedad avanzaba y un día sería imposible ocultarlo. Subiendo al piso de su despacho, entró en él. La espaciosa estancia con vistas a la ciudad estaba amueblada con gusto. Un enorme escritorio de madera, cuadros de artistas modernos y un sillón en el que Sergei se sentía como un señor. Pero incluso aquí, en un lugar donde era dueño de todo, no podía quitarse de encima el miedo a que alguien le descubriera. Se sentó en su escritorio, abrió el portátil y pensó un momento. ¿Cuánto tiempo más podré seguir así? Esa pregunta sonó como un eco en su cabeza. Sin embargo, inmediatamente apartó ese pensamiento. Le quedaba otro día por delante, que debía vivir desempeñando su papel. El despacho de Sergei, situado en la última planta de uno de los centros de negocios más prestigiosos de la ciudad, era el verdadero epítome del éxito. Mármol pulido, enormes ventanales con una vista panorámica de la metrópoli, muebles de líneas estrictas y una limpieza inmaculada. Todo hablaba del estatus del propietario. A la entrada de la oficina, donde Sergei pasaba la mayor parte del tiempo, María, la nueva empleada del departamento de logística, frotaba nerviosamente una carpeta entre las manos. Su aspecto contrastaba con el ambiente que la rodeaba. Su vestido sencillo, el pelo bien recogido y un ligero rubor en las mejillas le daban una sencillez de la que carecía. Mientras sus compañeros se apresuraban a explicarle cómo funcionaba el sistema de archivo, ella, un poco perdida, se limitó a asentir y repetir. «Ya me las apañaré, gracias». Al cabo de un par de minutos, María se armó de valor y se dirigió a la puerta del despacho de Sergei. No tuvo tiempo de llamar. La puerta se abrió de repente y el dueño de la empresa se plantó ante ella. Se quedó inmóvil un instante, fijando la mirada en su impecable aspecto antes de mirarle a los ojos. Sergei, por su parte, miró a la chica y frunció ligeramente el ceño. Estaba acostumbrado a ver a su alrededor gente que competía en quién vestía más caro y refinado, pero allí estaba María, sencilla, sincera, casi de otro mundo. Su tímida sonrisa le pareció inesperada y extrañamente agradable. «Lo siento», dijo avergonzada, «solo quería entregarle los documentos del departamento de logística». Su voz era tranquila, pero no había falsedad en ella. Sergei se apartó habitualmente para coger la carpeta, pero su mirada se detuvo en las manos de ella. A diferencia de los dedos cuidados y perfectos de Karina, sus manos parecían reales, con ligeras huellas del trabajo cotidiano. «¿Eres nueva, verdad?», preguntó él, tratando de ocultar su sorpresa por el repentino interés que sentía por aquella chica. María asintió, sintiéndose un poco incómoda bajo su mirada. Había esperado ver al hombre dominante y frío que sus colegas habían descrito, pero ahora parecía bastante normal, incluso un poco atento. «De acuerdo. ¿Seguro que sabe cómo funcionan nuestros sistemas?», preguntó cogiendo la carpeta. «Sí, estoy intentando averiguarlo», respondió ella, tratando de sonar segura. Sergei se detuvo un momento, mirándola. Por su mente pasó la idea de que su modestia y sinceridad eran exactamente lo que le faltaba a él en su entorno. Pero lo desterró de inmediato. No podía dejarse llevar. Su estado, oculto tras el impecable traje, no le permitía siquiera pensar en esas cosas. «Muy bien», respondió brevemente intentando recuperar su tono normal. «Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo». María asintió y, un poco confusa, se alejó de la puerta. Sergei la siguió con la mirada, sin comprender por qué aquella chica le provocaba sentimientos tan inusuales. Una cosa sí sabía. Con ella se sentía un poco más ligero, como si su enfermedad hubiera dejado de pesarle por un tiempo. Hacia el atardecer, Sergei decidió revisar su lista de tareas para mañana. Tenía una idea en la cabeza: proponer a María un proyecto que les permitiera relacionarse más a menudo. Se explicó a sí mismo esta decisión por razones puramente profesionales,
pero en algún lugar de su interior se dio cuenta de que su presencia podía convertirse en algo más para él. Olga llamó a su ayudante por el interfono. «Dile a María que venga a verme mañana por la mañana. Tengo un trabajo para ella». La asistente asintió, ligeramente sorprendida, pero no discutió. Sergei pensó, puede ocultar sus verdaderos motivos sin destruir el delicado equilibrio entre los papeles que desempeña en la vida. La noche en casa de Sergei era tranquila, aunque se respiraba tensión en el aire. Los enormes ventanales del salón daban a la metrópoli nocturna, y la suave luz de las lámparas hacía acogedora la estancia. Sergei, normalmente severo y concentrado, parecía un poco confuso. Sobre la mesa, a su lado, había recortes de tela y una cinta métrica. Había sido idea de su sastre personal, pero hoy no había sastre. En su lugar, Mary estaba ante él con una sonrisa insegura y un ligero rubor en las mejillas. «¿Estás seguro de que quieres que lo haga?», preguntó con un cuaderno en las manos. «No soy una profesional, podría meter la pata». Sergei la miró y asintió. No estaba acostumbrado a compartir su cuerpo con nadie, y mucho menos a mostrar lo que consideraba su mayor defecto, pero por alguna razón confiaba en María. Su honestidad y sinceridad le hacían sentirse seguro. «Está bien», respondió. «Solo necesito que alguien me tome las medidas. Tú puedes hacerlo». María cogió la cinta métrica y se acercó a Sergei. Se quitó lentamente la chaqueta y empezó a desabrocharse la camisa. Los primeros botones salieron con facilidad, pero cuando vio las manchas rojas que le crecían en el cuello y los hombros, le tembló la mano. Contuvo la respiración, pero su mirada siguió siendo suave, sin asco ni juicio. Esto pilló desprevenido a Sergei. «Si te sientes incómoda», comenzó él, tratando de ocultar su vergüenza. «¿Puedo...» «No, no pasa nada», lo interrumpió ella tranquilizándolo. «¿Es que... te duele?» Él apartó la mirada y asintió. «A veces», admitió con voz tranquila, «pero sobre todo me duele. Aquí», se tocó ligeramente la sien con los dedos. «Cada mañana me recuerda que no soy quien quiero aparentar ser». María le tocó el hombro con cautela para tomarle las medidas, pero había algo más que preocupación profesional en sus movimientos. Miró su piel, pero vio detrás a un hombre que sufría. «Mi padre», empezó a decir, intentando aliviar la tensión. «Él también ha pasado por momentos difíciles. Cuando murió mi madre, tuve que hacerme cargo de la familia. Vivíamos en un piso minúsculo. Apenas llegábamos a fin de mes, pero papá siempre sonreía. Solía decir que todas las cicatrices, ya sean en el cuerpo o en el alma, son marcas con las que luchamos. Nos hacen más fuertes». Sergei la miró. Su voz era tan sincera que por un momento quiso creer sus palabras. «¿Perdiste a tu madre?», preguntó, sorprendido por la franqueza con la que ella compartía algo tan personal. María asintió, bajando los ojos. «Sí, era solo una niña», dijo, sin dejar de trabajar con la cinta métrica. «Me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, a no juzgar a la gente por su aspecto». Sus palabras impresionaron a Sergei. Nunca nadie le había hablado con tanta franqueza. Su sencillez era un soplo de aire fresco para él. La miró, pero por primera vez no sintió compasión en su mirada, solo comprensión. Mientras ella tomaba las últimas medidas, su mano tocó casualmente su piel. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero para Sergei significó más de lo que esperaba. Había una preocupación cálida y sincera en aquel contacto que lo sacudió de su habitual estado de distanciamiento. «Lo terminaré mañana», dijo ella, cerrando el cuaderno e intentando no mirarlo demasiado tiempo. «Creo que deberías descansar un poco». Sergei dio un paso atrás y volvió a ponerse la camisa, intentando ocultar sus emociones. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas.
Su presencia le producía una extraña sensación de paz, pero también de incertidumbre. Cuando estaba a punto de irse, la detuvo. «Gracias, María», dijo con una voz inesperadamente cálida. «Me has ayudado más de lo que crees». Ella sonrió, y su mirada se detuvo en él un poco más de lo debido. «Buenas noches, Sergei», dijo antes de desaparecer por la puerta. Se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo que algo se movía en su interior por primera vez en mucho tiempo. Era imposible ignorar su sinceridad y su calidez. Quería que se quedara, pero sabía que aún no podía permitirse derribar el muro que había construido durante años. En el lujoso restaurante de la última planta del hotel, donde cada movimiento del camarero estaba perfeccionado y cada plato era una obra de arte, Sergei esperaba a Karina. Su aspecto era impecable. María le había ayudado a elegir un traje que se ajustaba perfectamente a su figura, ocultando las imperfecciones. Se sentía más seguro de sí mismo que de costumbre, pero al mismo tiempo receloso. La puerta del ascensor se abrió y Karina entró en el vestíbulo. Estaba llamativa como siempre, un vestido que ceñía su perfecta figura, zapatos de tacón alto y un perfume que dejaba un penacho de lujo. Se acercó a la mesa con una sonrisa llena de confianza e, inclinándose ligeramente, besó a Sergei en la mejilla. «Estás increíble», dijo pasándole la mano por el hombro, «incluso mejor de lo que recordaba». Sergei sonrió con recato. Le complacía oír cumplidos, pero ahora los percibía de otra manera. Después de hablar con María, sus palabras le parecían falsas, calibradas para producir un efecto. Karina se sentó frente a él y empezó la cena. Su conversación fue ligera y casual. Ella habló de sus últimas compras, de sus nuevos viajes y fiestas sociales. Sergei la escuchaba, asintiendo en los momentos oportunos, pero no podía deshacerse de la sensación de vacío. Todo de lo que ella hablaba le parecía tan lejano de lo que ahora le rondaba por la cabeza. Cuando llegó el postre, Karina se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a Sergei con una mirada que él conocía demasiado bien. «Te has vuelto muy reservado», dijo, rodeando el borde del vaso con el dedo. «¿Qué te ha pasado, cariño? Recuerdo que eras mucho más vivo». Sergei sintió que su voz, dulce y suave, intentaba envolverlo de nuevo. Era su táctica habitual, atraerlo y luego tomar lo que quisiera. «No pasa nada», respondió él. «Solo mucho trabajo». «¿Trabajo?», sonrió Karina. «Siempre has sido demasiado serio. ¿Qué tal si te relajas un poco? Hace una noche preciosa, ¿verdad?». Le pasó la mano por la muñeca. El roce era apenas perceptible, pero había una clara intención en el gesto. Sergei se sorprendió pensando que momentos así solían hipnotizarle. Ahora solo sentía una ligera irritación. «Karina», comenzó, intentando cambiar de tema. «¿Cómo estás?». Ella se inclinó hacia él, sin soltarle la mano. «Todo va bien», dijo ella, con la voz convertida casi en un susurro. «Pero creo que podríamos mejorar aún más esta velada. ¿Recuerdas nuestras noches en París? O aquella vez en el yate? Siempre supimos encontrar la manera de olvidarlo todo». Sus palabras sonaban como una invitación, y Sergei sintió que la tensión crecía en su interior. Sabía a dónde iba esto, pero esta vez algo dentro de él no le dejaba ceder. Quería detenerla, pero Karina era persistente. Se llevó la mano a la camisa, con la intención de abrir ligeramente el cuello, como había hecho antes cuando jugaba con él. Pero su movimiento se congeló cuando los rastros de su enfermedad brillaron bajo la tela, manchas en su piel que no había tenido tiempo de disimular del todo. Karina se paralizó. Sus ojos se abrieron de par en par y una expresión de asco absoluto apareció en su rostro. «¿Qué le pasa?». Su voz se volvió áspera, desprovista de la dulzura de antes. «Sergei, ¿se trata de algún tipo de infección?». Sintió que le invadía el frío.
Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Todo el restaurante pareció desaparecer, solo ellos dos. No puedo creerlo, continuó ella con la voz más alta. Me has dejado tocarte, sabiendo que tenías esto. Dios, qué asco. Cada palabra que decía era como un golpe. Sergei sintió que la rabia y la vergüenza se entrelazaban en su interior. Pero en lugar de poner excusas o intentar suavizar la situación, se limitó a mirarla. Y en ese momento vio por primera vez a Karina como lo que realmente era, fría, egoísta y completamente incapaz de darse cuenta de que él era un ser humano y no un trofeo. «Basta», dijo en voz baja pero con firmeza. «Has dicho todo lo que querías decir». Karina lo miró confusa, tratando de entender por qué no ponía excusas. No se disculpaba, pero ya no le veía sentido. Se levantó de la mesa, colocó con cuidado la servilleta junto al plato y la miró por última vez. «Gracias por la velada, Karina, pero ahora tengo que irme». Ella intentó decir algo, pero él no la escuchó. Sergei se dirigió a la salida, sintiendo que la pesadez de sus palabras se disolvía poco a poco. Fuera, respiró el aire fresco, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía obligado a cumplir las expectativas de los demás. Sabía que Karina ya no tenía poder sobre su vida. La casa de Sergei estaba sumida en la penumbra. Solo la luz de la lámpara de escritorio del estudio proyectaba un suave resplandor sobre los lujosos interiores. Se sentó en un sillón con un vaso de whisky en la mano, pensando en lo ocurrido. Las palabras de Karina seguían resonando en su cabeza, pero ya no le causaban dolor como antes. En cambio, le recordaban que por fin había visto su verdadero yo. En ese silencio, sus pensamientos se volvieron de repente hacia María. Sus ojos amables, su voz tranquila y sus manos que no solo le tomaban las medidas, sino que parecían tocarle el alma, empezaron a llenar el vacío dejado por la humillación. Se dio cuenta de que podía confiar en ella más que en nadie. Una vez decidido, Sergei se levantó y se dirigió a las habitaciones de invitados, donde María probablemente ya se estaba preparando para acostarse. Ella abrió la puerta casi en cuanto él llamó. María estaba vestida con sencillas ropas de casa, el pelo ligeramente despeinado, pero la expresión de su rostro era tranquila y cálida. Cuando vio a Sergei, frunció el ceño, ligeramente alarmada. «¿Va todo bien?», preguntó en voz baja. Sergei pensó un momento qué responder, pero se limitó a negar con la cabeza. «No, la verdad es que no», admitió. «¿Puedo pasar?». Ella se hizo a un lado y le invitó a pasar. La habitación era sencilla pero acogedora, nada que ver con las otras lujosas habitaciones de la casa. Se sentó en el borde de la cama, bajando la mirada al suelo. Sergei guardó silencio durante unos segundos, como si tratara de encontrar las palabras. Creía que ya estaba acostumbrado a estas cosas, comenzó. Pero hoy Karina me ha recordado por qué tengo tanto miedo de mostrar quién soy. María se sentó frente a él, esperando pacientemente a que continuara. Ella vio mis heridas, continuó él, luchando con sus emociones. Y por supuesto, no pudo ocultar su disgusto. La comprendo. No es bonito, es repugnante. Miró a María, esperando ver en su rostro la confirmación de sus palabras, pero en su lugar solo vio compasión. ¿Tú crees?, preguntó ella con calma. Sergei asintió, sin saber qué decir. «Yo lo veo como otra cosa», dijo ella, acercándose. «No es desagradable, Sergei, es una parte de ti. Sí, no es fácil de aceptar. Pero creo que en esas heridas no solo hay dolor, sino también fuerza. Muestran por lo que has pasado». Sus palabras le hicieron pensar. La miró fijamente, intentando comprender de dónde sacaba tanta calidez y amabilidad. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, casi en un susurro. «Los has visto. No son lo que cualquiera llamaría hermosos».
María sonrió con una mirada suave y tranquilizadora. La belleza no es solo lo que vemos con nuestros ojos, es lo que sentimos cuando miramos a una persona. Te cierras a todo el mundo porque tienes miedo de que no te acepten. Pero Sergei, ¿acaso importa lo que piensen los que no te conocen de verdad? Con estas palabras le tocó suavemente la mano. Su tacto era cálido y seguro, transmitía apoyo. Sergei se estremeció. No esperaba una reacción así, pero no apartó la mano. ¿Sabes?, dijo ella en voz baja. Cuando mi madre enfermó, su cuerpo también cambió. Estaba débil, su piel distaba mucho de ser perfecta. Pero para mí siempre fue la mujer más hermosa, porque sabía cómo era por dentro. María se inclinó hacia él y le apretó suavemente las palmas de las manos. Sintió que le invadía una cálida oleada de calma. Era algo nuevo, algo que nunca antes había experimentado. Sergei la miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de confiar plenamente en alguien. «Deja que te ayude», dijo ella en voz baja. Sus palabras eran más que una sugerencia, era una súplica para que dejara de esconderse. Él asintió, sintiendo que el muro que había construido durante tanto tiempo se derrumbaba en su interior. Ella le ayudó suavemente a quitarse la camisa, dejando al descubierto las heridas que siempre había intentado ocultar. Pero esta vez no sintió vergüenza. Su tacto era suave, casi ingrávido. Ella examinó su cuerpo con tanto cuidado como si viera algo valioso, no daños. «No debería asustarte», dijo, tocando suavemente las zonas inflamadas de la piel. «Solo es piel, Sergei. No define quién eres». Él cerró los ojos, dejando que sus palabras penetraran más profundamente. Su tacto estaba lleno de calidez, y en aquel momento no se sintió rechazado, sino aceptado. De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, María», dijo con voz temblorosa. Nunca pensé que podría sentirme así». Ella sonrió y le pasó la mano por la mejilla. «No estás solo, Sergei. Y ya no tienes que esconderte». Aquella noche le había cambiado. Sus cuidados y su ternura le ayudaron a verse a sí mismo desde otro punto de vista. Sergei se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre, real. No había nada falso en ese momento, solo sinceridad y una profunda conexión entre ellos. La mañana en casa de Sergei comenzó con una suave luz que entraba por las ventanas. El silencio solo lo rompía el sonido de los pájaros que venían de la terraza. Sergei estaba en la cocina, mirando cómo María preparaba el desayuno. Sus movimientos eran suaves, seguros, y su rostro resplandecía de calma. Parecía tan natural como si siempre hubiera formado parte de la casa. Sergei se apoyó pensativo en la mesa de la cocina y sus pensamientos volvieron a los acontecimientos de los últimos días. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. La última noche con María había sido un punto de inflexión y ahora sabía que quería seguir adelante sin mirar atrás. «¿En qué estás pensando?». María lo miró con una cálida sonrisa, poniéndole la taza de café delante. «En cómo han cambiado las cosas», admitió, «y en la suerte que tengo de tenerte en mi vida». Se sintió ligeramente avergonzada, pero su sonrisa no desapareció. Sergei sintió que junto a ella podía ser él mismo, sin miedo ni vergüenza. Ella le enseñó a ver la belleza no solo en los demás, sino también en sí mismo. «He estado pensando», comenzó, tomando un sorbo de café. «Siempre decías que a tu madre le faltaban oportunidades para su talento. Cosía, ¿verdad?». María asintió, sorprendida por el cambio de tema. «Sí, tenía mucho talento. Si hubiera tenido su propio taller, podría haber hecho más cosas». Sergei apartó la taza y la miró directamente a los ojos. «¿Por qué no creamos algo juntos? Podríamos montar nuestra propia línea de ropa. Tú me has inspirado. Quiero que formes parte de ella».
María se detuvo un momento, contemplando su sugerencia. ¿Hablas en serio?, preguntó, sintiendo una oleada de excitación en el pecho. Por supuesto, respondió él con firmeza. Estoy cansado de proyectos vacíos y de perseguir estatus. Quiero hacer algo de verdad, algo que marque la diferencia. Y te quiero a mi lado. María quiso replicar, pero él se levantó de repente, se acercó a ella y le cogió la mano. Su mirada se volvió suave pero decidida. Pero eso no es todo, añadió. Quiero que seas algo más que mi socia. Quiero que seas mi esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sergei sabía que antes había tenido miedo de dar un paso así, pero con María era diferente. Su sinceridad y su calidez le hicieron más fuerte. Ya le temblaba la voz. Sergei, ¿estás seguro? Él asintió, cogiéndole la mano. Más seguro que nunca. Me has cambiado la vida. Me hiciste darme cuenta de que no tengo que ser perfecta para que me quieran. María sonrió entre lágrimas y lo abrazó. Sí, susurró. Sí, estoy de acuerdo. Pasaron unas semanas. En una pequeña iglesia escondida en un rincón tranquilo de la ciudad, solo se reunieron las personas más allegadas. No había decoraciones lujosas en la boda, pero todo respiraba sinceridad y calidez. Sergei estaba de pie ante el altar esperando a María. Iba vestido con un traje clásico que resaltaba su aspecto escultural, pero sobre todo su tranquilidad y confianza. Cuando María entró, todas las miradas se volvieron hacia ella. Su vestido sencillo pero elegante, confeccionado con sus propias manos, realzaba su belleza natural. Caminó hacia Sergei, sonriendo y con los ojos brillantes de felicidad. La seguía su hermana pequeña, que llevaba un ramo de flores silvestres frescas. Cuando se encontraron en el altar, Sergei sintió que por fin había encontrado lo que le faltaba. Su padre leyó unas cálidas palabras sobre un amor que acepta y cura, y luego llegó el momento de pronunciar sus votos. «Prometo estar contigo en todo momento», dijo Sergei cogiéndole las manos. «Me has demostrado que cada herida tiene una historia, y ahora quiero que escribamos nuestra historia juntos». María, conteniendo a duras penas las lágrimas, respondió: «Prometo ser tu apoyo como tú te has convertido en el mío. Me has enseñado que incluso los momentos más difíciles pueden llevarnos a la felicidad». Cuando intercambiaron los anillos y fueron declarados marido y mujer, Sergei sintió que su vida cobraba sentido por primera vez en mucho tiempo. No había miedo en sus ojos, solo esperanza y amor. Tras la ceremonia, salieron de la iglesia entre risas y felicitaciones. María cogió a Sergei de la mano y él, por primera vez en muchos años, sonrió abierta y sinceramente. No era solo un nuevo día, era una nueva vida. Juntos estaban dispuestos a crear no solo cosas bellas, sino también recuerdos que les acompañarían para siempre.